Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Hablando Claro con Marc. Los saludo. Espero que estén todos muy bien. Y bienvenidos también al país de la fantasía. Creo que vivimos en una realidad paralela, seguramente. Esto porque, bueno, el día de hoy continuamos con un presidente que por sexto día consecutivo se sigue peleando con los memes. Un presidente que le agradece a López-Gatell una excelente labor en el manejo de la pandemia, que dice que es un hombre ético, responsable, un hombre ideal, el servidor público ideal para cualquier gobierno, una persona honesta, responsable. Bueno, se desvive en calificativos hacia López-Gatell, diciendo que hizo una labor prácticamente perfecta. Esto, además de que todavía el presidente habla que los medios tradicionales, los medios conservadores no han informado, entonces él nos informa hoy en la mañanera cuál es la realidad en cuestión de muertos, comparado además con otros países. Porque esta ha sido temporada, dice él, de sopilotes, ha sido temporada de carroñeros, ha sido temporada de diarios y de prensa que es totalmente amañada y que son campañas en contra de su gobierno. Por lo tanto, le agradece a López-Gatell un excelente manejo de la pandemia. Esto, además, él saca una tabla donde informa que México ocupa el lugar número 19 en cuestión de muertos totales y aclara que son muertos por cada millón de habitantes, sin indicar las cifras, pero dice que el país ocupa el lugar 19, lo cual sabemos, por supuesto, que es una absoluta mentira. ¿Y esto por qué? Pues porque en el país tenemos ya hoy, desgraciadamente, otra tragedia gigantesca, como nunca en la historia de México, más de 600,000 muertes derivadas de este asqueroso bicho. Pero bueno, las cifras oficiales, entre comillas, y a como las contempla el presidente en cuestión de que son por cada millón de habitantes y cuestiones por el estilo, pues según él tenemos menos muertes que en países como Colombia, como Argentina, como Brasil, como por supuesto Estados Unidos, en fin. O sea, algo que sale de toda lógica. Dice él que además gracias a la excelente administración y sobre todo al liderazgo de una persona como Hugo López-Gatell, pudieron rescatar y levantar el sistema de salud en México porque prácticamente no había. Él dice que no habían, porque ni siquiera hablamos correcto, él dice no habían enfermeras, no habían doctores, no habían camas. Cuando es no había, ¿verdad? No había enfermeras, no había camas, no había... Lo cual también es una reverenda mentira. Dice que ningún mexicano se quedó sin ser atendido en una cama, en un hospital, que absolutamente todo el país tuvo acceso a ser atendido y a nadie le faltó una cama para ser atendido por personal en un hospital, cosa que sabemos que literalmente decenas de miles de mexicanos murieron en sus casas por falta de atención y porque no había espacios. Había espacios, no habían espacios. Pero bueno, este es uno de los países fantasía, ¿no? Este es yo no sé en qué realidad, yo creo, tal vez es de verdad ya algo grave cuando él cree que todos nos podemos creer su misma fantasía, porque definitivamente estamos hablando de fantasías. ¿En qué país sucedió eso? Porque en México no fue. Hoy, en este momento que estoy grabando este video, tenemos el 11% de la población vacunada. Y además haciendo prácticas que no están soportadas por ningún laboratorio médico. Por ejemplo, dando segundas dosis cuando las personas fueron vacunadas, valga el ejemplo, con vacuna de Pfizer, el refuerzo, la segunda dosis, se están poniendo vacunas de AstraZeneca y esto está sucediendo en diferentes partes del país cuando son totalmente diferentes. Una tiene un virus atenuado y la otra modifica el ARN del virus. Por lo tanto, ni siquiera son compatibles, pero se están utilizando de esa manera. Un excelente manejo de la pandemia cuando todos fuimos testigos, no una, muchas veces, donde se nos decía que no era tan grave, salgan, abrácense, vayan a comer, visiten a la familia. El cubrebocas no está comprobado que sea bueno. De hecho, hasta el día de hoy continúa sin usarlo.
Pero eso sí, por supuesto, tuvimos al país, prácticamente todo el país casi, a excepción de Quintana Roo y algunas otras zonas, en semáforo verde. ¿Por qué? Pues porque venían las elecciones. Teníamos que ganar todos los votos a favor de Morena y hacer creer a la gente que todo está muy bien. Y por lo mismo también empezar a calendarizar los regresos a escuelas, donde hoy empezamos a ver un repunte en contagios, particularmente con los niños que han regresado a clases. Y esto, como ya lo habíamos también comentado aquí, seguramente lo veremos reflejado cada día más en mayores contagios en todo el país, no nada más en la parte sureste, como es ahora Chiapas, Quintana Roo, en fin, Campeche, etcétera. Inclusive Yucatán empieza a sumar ya algunos repuntes, y esto es por este tipo de medidas tan sobre las rodillas, tan electoreras, tan sin preocupación. Dice que a ellos les duelen muchísimo los muertos, la gente que ha fallecido debido a este bicho, y que serán recordados siempre, pero que tiene que dar a conocer la información real, porque pues los medios conservadores no informan. Siendo que, digo, que yo recuerde desde los primeros días que empezamos con este nuevo sistema de vida y con este bicho amenazándonos a todos los días se nos ha estado informando y se ha hecho patente en todos los medios de comunicación, particularmente los que él califica como conservadores, han sido muy claros en la información y sacando información además sustentada, ya sea de la OMS, directamente de la ONU, de la Secretaría de Salud, del INEGI, etcétera, del mismo gobierno federal, y haciendo los comparativos. De ahí vienen los números reales, los excesos de mortandad que ha tenido el país, los excesos, inclusive tuvimos por primera vez que yo recuerde en la historia, desabasto de actas de defunción, falta de papel inclusive para poderlos imprimir. En fin, ustedes saben la tragedia que hemos vivido en este país. Pero de acuerdo al presidente todo estaba perfecto, el sistema de salud lo levantaron del suelo porque pues no había enfermeras, no había médicos, no había camas, no había nada. Yo quisiera que me informaran en qué momento, según él, se hicieron esas contrataciones de médicos, salvo que se refiera a los cubanos que trajeron para efectos electoreros y por compromisos con el gobierno de Cuba y no realmente para ayudar con la pandemia. Entonces, bueno, aparte de esto, pues bueno, vuelve a insistir el presidente y obviamente también Monreal y gente de Morena, en que hay que reformar al INE. Nuevamente se van los ataques al INE, hay que hacer una reforma, porque pretenden bajar presupuestos, pretenden, según dicen ellos, que ahora se contrate gente honesta, gente probada, gente que no le deba favores a nadie, que no pertenezca a ningún partido político, etcétera, etcétera. Cuando la gente que tenemos hoy, Ciro Murayama, por ejemplo, en fin, la gente que tenemos hoy al frente del INE tiene trayectorias absolutamente probadas, limpias y sin compromisos con nadie, y creo que han demostrado su profesionalismo. Reducir presupuestos al INE se me haría una reverenda estupidez cuando vivimos en un país que está permanentemente amenazado para tirar la democracia al suelo. Otra de las reformas que proponen ellos, Monreal propone ahora sí que se haga una nueva consulta o negociación para evitar a los plurinominales. Propuesta que viene desde hace muchísimos años y ellos mismos estaban en contra. ¿Qué sucede ahora? Pues tal vez quitando 200 diputados, entonces ellos ya tendrán un porcentaje diferente y podrían tener la mayoría que necesitan para hacer lo que, como ahora dice también el presidente, reformar la Constitución, porque la Constitución requiere reforma. Son declaraciones directas del presidente para que todos los chairos digan aquí que el video que hicimos de la nueva Constitución de República Mexicana Soviética, digan que estoy exagerando y que es amarillista y que no saben de dónde saqué la información. Les repito, la información es pública. Simplemente píquenle a Google, así que es bien sencillito, escríbanle ahí nueva Constitución CNPM y ahí les sale el documento para descargar, es muy sencillo. Digo, fácil, la información es absolutamente pública y ahí podrán ver también quiénes son los que participaron en elaborar esa Constitución y se darán cuenta que hay una gran cantidad de personajes de Morena de muy alto nivel. Por supuesto y afortunadamente el presidente ya no tiene las 2/3 partes que requiere y creo tener la certeza de que ninguno de los partidos opositores, ni PRI, ni PAN, ni PRD, se van a prestar para poder sustentar una locura de ese tamaño. Porque otra de las propuestas que sigue ahora reforzando mucho al presidente es el dejar a la Guardia Nacional directamente como un brazo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Esto es, la Guardia Nacional pasaría a formar parte del Ejército Mexicano. Es algo exactamente igual a como se hizo en Venezuela.
Eso lo hizo Chávez hace casi 20 años. Y sabemos las consecuencias. Mismas declaraciones del presidente del PAN, que digo, soporto plenamente, porque aquí lo habíamos dicho hace mucho tiempo, antes de que inclusive los mismos partidos tuvieran el valor de declarar esto públicamente. Aquí en Hablando Claro lo dijimos y lo dejamos muy claro, valga la redundancia. Estas son las propuestas del presidente ahora, amigos. La Guardia Nacional directamente al Ejército, o sea que tendríamos entonces, como ya prácticamente lo tenemos, el Ejército en las calles, pero ahora fortalecido con la Guardia Nacional. Tendríamos una reforma en el INE, donde van a cambiar a todos los consejeros, donde pretenden además suavizar las reglas, según ellos haciendo esto más democrático, bajando presupuestos. Yo no entiendo cómo un organismo que hace elecciones para 130 millones de mexicanos, cerrando números, pueda operar con menos presupuesto, sobre todo como ahorita que viene la consulta de revocación de mandato, otra burrada sacada de la manga, porque la Constitución es muy clara en cuestión de los periodos presidenciales, y además esa figura ya existe en la Constitución, no hay que consultar a nadie. Pero bueno, el INE tiene varios problemas ahorita graves para poder llevar a cabo esa consulta, ya que no cuenta con presupuesto para ello, y de igual manera será la otra payasada de ver si se enjuicia o no a los presidentes, a los expresidentes. Cosa que nuevamente, como aquí se ha dicho y se ha repetido, tampoco se necesita consultar al pueblo sabio. Es muy sencillo, la ley es muy clara. Si hay algo que los señores tengan que pagar, pues es muy fácil. Se abre una carpeta, se abre una investigación, se hace un juicio y quien sea culpable paga las consecuencias con base en la ley y punto. No se requiere hacer una consulta en la ciudad o en el país. Se requiere estrictamente aplicar la ley. Nada más. Así de sencillo, así como pasa en una gran parte del resto del mundo y en países desarrollados. Hay que aprender de lo que los demás hacen. Es así de simple. Otro comentario que vale la pena aquí es Lili Téllez saca esta ahora senadora, quien fuera periodista, reportera y apoyara abiertamente a Andrés Manuel en su campaña presidencial para el 2018, quien fuera originalmente senadora por Morena y después se cambiara al PAN, de la cual debo reconocer que ha hecho una labor muy importante de oposición, ha tenido un valor que es encomiable, mucho valor y mucha certeza, ha sido muy incisiva en sus comentarios, en sus quejas, en sus críticas al gobierno, cosa que le reconozco. Sin embargo, no deja de llamarme la atención que saque un tuit diciendo que ojalá se hubiera dado cuenta del engaño que era Morena, ojalá se hubiera dado cuenta de quién era Andrés Manuel López Obrador, porque de esa manera no lo hubiera apoyado en el 2018, que está muy arrepentida de haberlo hecho. Y yo le diría aquí, Lili Téllez, me dirijo directamente a ti. Por favor, vas muy bien, no tienes que darnos a tole con el dedo. Es evidente que tú sabías quién era Andrés Manuel López Obrador, como todos los que hemos tenido un poquito de interés en conocer a los actores políticos del país, lo hemos sabido desde hace más de 20 años. Sobre todo tú que te dedicaste al periodismo, que trabajaste como reportera prácticamente toda tu vida, hasta antes de convertirte en senadora. Entonces no nos quieras dar a tole con el dedo, no es necesario que nos digas que estás arrepentida. Probablemente tomaste la estrategia de que el fin justifica los medios. Probablemente tu intención, no lo sé, estoy especulando, probablemente tu intención era llegar al Senado y la mejor forma fue apoyar a Morena para después brincar al PAN. No lo sé, si esa fue tu estrategia, pues también tendría que decirte que se me hace muy poco ética. Pero menos ético se me hace que ahora digas que no sabías. Porque entonces una senadora de la República con tal nivel de ingenuidad y de desconocimiento de la vida política del país, honestamente me preocupa. Así que Lili Téllez, mejor ofrece una disculpa, continúa haciendo lo que has estado haciendo hasta el día de hoy, que creo que es bastante bueno, continúa investigando, continúa defendiendo la ley de este país, pero sin tratar de darnos a tole con el dedo a los demás, pues si lo que pretendes es que digamos, ay pobrecita, o mira qué linda, se arrepintió, ay qué linda Lili, no, discúlpame. Eso no es un juego y mucho menos para una senadora de la República. Tienes una investidura con mucha responsabilidad, con muchísimo peso, y más en el momento que vivimos en el país, como para que vengas a que nosotros te creamos ese nivel de ingenuidad. Insisto, con ese nivel de ingenuidad y de desconocimiento, lo que menos deberías hacer ahora, entonces, es ocupar un puesto en el Senado de la República. Espero que haya sido un simple error, que te hayas resbalado, como dicen por ahí, con ese comentario. Pero sería bastante bueno que lo elimines o lo rectifiques.
Esto creo, queridos amigos, que la pone exactamente en el mismo nivel como los famosos, estos influencers, como les dicen ahora, que el mismo día, el día anterior a la elección y el mismo día de la elección, pues, se pusieron a sacar sus spots para apoyar al Partido Verde. He leído las propuestas del Partido Verde, he estado estudiando las propuestas de los partidos y las del Verde me parecen muy buenas. Por favor, no somos estúpidos. Pero esto es un claro ejemplo, amigos, de lo que vale el voto para una gran cantidad de los mexicanos. Hay varios de estos llamados, entre comillas, influencers, porque yo no sé a quién influencian, se me hace absurdo, digo, poca gente los ve y la verdad es que la calidad de la gente que vea, la mayoría de ellos, por Dios, deja mucho que desear. Pero si algunos de ellos declararon que el pago fue por 10,000 pesos, pues eso es lo que vale la ética, la moral, su sentido de pertenencia, su patriotismo y el hecho de sentirse y ser mexicanos. Ese es su nivel de ética, de responsabilidad, de lealtad, de coherencia. Eso es una corrupción al mayor nivel. Vender tu voto y no nada más eso, sino tratar de conseguir el voto de los demás con mentiras, con manipulaciones, de la forma más descarada posible. Caray, se me hace absurdo, pero este es el tipo de gente que tenemos en nuestro país y desafortunadamente, por ese tipo de gente es que estamos sufriendo las consecuencias que tenemos al día de hoy. El presidente de la República tratando de hacernos creer que vivimos en un país, insisto, en una realidad alterna. Yo no sé quién en algún momento inventó alguna máquina del tiempo que generó todos estos mundos, universos paralelos, en el cual seguramente en uno de ellos vive el presidente, porque definitivamente no es el México en el que vivo yo, ni en el que vives tú, ni en el que vivimos 130 millones de mexicanos. Los niños con cáncer, los padres de niños con cáncer tuvieron que hacer hoy una manifestación muy grande en el aeropuerto porque siguen sin vacunas. Y el presidente se atreve a cerrar esa parte de su mañanera diciendo que ahora que la pandemia está totalmente controlada, según él, entonces los mexicanos tendremos garantizado todos servicios de salud, hospitales, vacunas, absolutamente todo. Yo no entiendo dónde, si el INSABI sigue sin funcionar, el seguro popular que funcionaba bastante bien comparado con lo que tenemos ahora, pues dejó de existir. No hay vacunas para niños de ningún tipo, no estamos hablando nada más para el bicho. Vacunas de ningún tipo hay. No hay obviamente tratamientos para el cáncer, no hay tratamientos para mujeres con cáncer cervicouterino. En fin, estamos viviendo en la selva, rogándole a Dios que no nos contagiemos de nada. Este es el país real, no la fantasía que nos quieren poner en las mañaneras. Pero bueno, veamos mañana si todavía seguimos peleando con memes, si todavía seguimos agradeciéndole a López-Gatell que gracias a su estúpida forma, negligente manera, a su criminal forma de manejar esta pandemia, tenemos hoy más de 600,000 muertos en este país. Hablando claro, que pasen muy buenas noches.